El Samsung Galaxy Z Fold 2, uno de los plegables más icónicos lanzado en 2020, se queda sin actualizaciones de seguridad y funciones. A pesar de su potente hardware, este móvil de gama alta pasa a formar parte de los dispositivos que ya no reciben soporte oficial. Un plegable que marcó una época, pero ya es historia. El Samsung Galaxy Z Fold 2, lanzado en septiembre de 2020, fue una verdadera revolución en su momento. Con un precio de 2.009 euros, destacaba por su diseño plegable, sus 12 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y una pantalla OLED de 7,6 pulgadas con 120 Hz de tasa de refresco. Estas especificaciones lo posicionaban como uno de los mejores dispositivos del mercado, pero como todo en la tecnología, el tiempo no perdona. A pesar de sus características de gama alta, que aún lo hacen competente, el Galaxy Z Fold 2 ha quedado oficialmente sin actualizaciones. Esto significa que no recibirá nuevas versiones del sistema operativo ni parches de seguridad, lo que lo convierte en un dispositivo más vulnerable y con limitaciones en cuanto a compatibilidad con aplicaciones y funciones más recientes. La importancia de las actualizaciones. El hardware puede seguir funcionando perfectamente, pero la falta de actualizaciones degrada la experiencia de cualquier dispositivo. No solo se pierde la posibilidad de disfrutar de las nuevas características que llegan con cada versión de Android, sino que además se expone al móvil a riesgos de seguridad. Un dispositivo que ya no recibe parches se vuelve más vulnerable a amenazas y ataques, lo que puede comprometer la privacidad y la seguridad de sus usuarios. Aunque algunos proyectos de software alternativo permiten prolongar la vida útil de estos móviles, no es una solución oficial ni recomendable para todos. En cambio, los nuevos modelos como el Samsung Galaxy Z Fold 6 ofrecen hasta 7 años de actualizaciones garantizadas, un cambio radical respecto a lo que vimos con modelos como el Z Fold 2. El ciclo de vida de los móviles plegables. El Galaxy Z Fold 2 fue un dispositivo adelantado a su tiempo, pero la evolución del mercado ha sido implacable. Hoy en día, los nuevos modelos plegables ofrecen mejores características y un soporte de actualizaciones mucho más prolongado. Aunque el Z Fold 2 sigue siendo un dispositivo funcional, la falta de actualizaciones lo relega al club de los móviles que poco a poco caerán en desuso. Este cambio de política de actualizaciones por parte de Samsung refleja la importancia de mantener los dispositivos actualizados para ofrecer la mejor experiencia posible a los usuarios. Con el Galaxy Z Fold 6 y otros modelos más recientes, Samsung asegura un soporte prolongado que promete mantener a sus dispositivos relevantes durante años. Desde hace unos años, las plataformas de alquiler de pisos turísticos como Booking y Airbnb avisan sobre la ilegalidad de grabar a los huéspedes, un aviso que está ahí por culpa de las denuncias que se conocen por el uso de cámaras ocultas para diversos fines. De hecho, en países como Estados Unidos se ha popularizado la compra de aparatos específicos que detectan micrófonos y lentes para evitar ser espiado. Pues bien, Xiaomi ha aprovechado esta situación para dotar a sus dispositivos de una función que te ahorra tener que comprar un aparato específico. Funciona a la perfección y estará disponible muy pronto, pero no todo son buenas noticias, pues lo que se esperaba como una novedad generalizada para todo el catálogo de la marca, parece que llegará solo a unos pocos móviles. Así se detecta una cámara oculta con tu Xiaomi. Si estás interesado en esta función, debes saber que con toda probabilidad todavía no está en tu móvil Xiaomi. Es algo incierto cuándo y cómo llegará, aunque un video recién llegado de China aporta algo de luz en el asunto. En un principio era algo destinado a iPadOS 2.0, pero no está claro si llegará a todos los móviles capaces de actualizar. Entrando en materia, la detección de cámaras ocultas es bastante sencilla y transparente para el usuario. Xiaomi se las ha ingeniado para que el dispositivo escanee las redes WLAN y verifique si hay alguna red extraña o que suele ser relacionada con cámaras y micrófonos. Si da con una, se abre la cámara del terminal para que puedas buscar su origen. Con la cámara abierta y las luces apagadas, la función te pedirá que vayas apuntando a varias zonas de la habitación y detectará dónde se encuentra gracias a la luz infrarroja que suelen emitir este tipo de lentes. Por supuesto, esto solo es posible hacerlo para detectar cámaras, no micrófonos. Como puedes imaginar, no se trata de un método definitivo o 100% efectivo, pero es bastante probable que, si hay alguna cámara Wi-Fi tratando de espiarte, puedas verificarlo a través de los modos de esta función. Y, además, será sumamente sencillo acceder a ella.
pues desde China ya se ha confirmado que estará ubicada en la sección de seguridad del propio dispositivo. Ahora bien, de momento te toca esperar, pues esta detección de cámaras ocultas llegará con HyperOS 2.0, un sistema operativo que está planificado para desembarcar primero en China y después en Occidente. Para colmo, algunas fuentes afirman que no todos los móviles Xiaomi con HyperOS 2.0 tendrán acceso a esta detección de cámaras ocultas. Al parecer, se necesita cierto hardware específico que, de momento, solo se ha confirmado que tenga el MX Fold 4. El Galaxy S25 llegará con un cambio radical en su diseño. Con el lanzamiento del Galaxy S25, Samsung dejaría atrás el diseño característico de uno de sus modelos más importantes. Una nueva filtración ha dejado al descubierto un detalle relevante del Galaxy S25. Aunque todavía faltan algunos meses para conocer el próximo gama alta de Samsung, los rumores sobre su diseño y posibles características comienzan a tomar forma. El más reciente se centra en el tamaño y nos muestra las principales diferencias entre las tres versiones. Como ocurre en años anteriores, Samsung lanzará tres modelos de Galaxy S25, la edición normal, el S25+ y el S25 Ultra. Los detalles sobre las especificaciones todavía son un misterio, sin embargo, una filtración muestra que el Galaxy S25 Ultra llegará con un cambio radical. Samsung dejará atrás el diseño cuadrado y apostará por un cuerpo con bordes curvos, similar al de sus hermanos menores. El conocido filtrador As Universe publicó una imagen en su cuenta de X que muestra los supuestos protectores de pantalla para el Galaxy S25. La foto incluye los tres modelos y nos deja entrever sus diferencias en tamaño y diseño. A juzgar por la publicación, el Galaxy S25 Ultra optará por una pantalla con esquinas curvas, aunque no serán tan pronunciadas como en el S25 y S25+. Si los rumores son ciertos, Samsung dejará atrás el diseño que adoptó con el lanzamiento del Galaxy S22. Las últimas tres versiones del modelo Ultra se han diferenciado del resto por contar con una pantalla cuadrada con bordes curvos en sus laterales para un mejor agarre. El móvil de gama alta tomó prestada la apariencia elegante que alguna vez hizo famoso al Galaxy Note. Hasta ahora no existe confirmación de que Samsung optará por este diseño con el Galaxy S25 Ultra. No obstante, As Universe tiene un historial positivo de acertar a las filtraciones y los protectores de pantalla o funda son las primeras piezas de evidencia que surgen antes de que se anuncie un móvil. Lo que sí sabemos es que Samsung planea cambios de raíz para su próximo gama alta. El más importante tiene que ver con su nuevo procesador, que no será ni Exynos ni Qualcomm. Según los rumores, el Galaxy S25 llegará con un chip MediaTek Dimensity 9400, un poderoso SoC de 3 nm que ofrece alta eficiencia sin sacrificar el rendimiento. Dejar atrás Exynos y Snapdragon no es cualquier cosa. Samsung ha utilizado esta configuración de chips desde hace varios años, sin embargo, las cartas no favorecen a Qualcomm esta vez. Desde hace semanas se ha dicho que el Snapdragon 8 Gen 4 es un procesador caro, por lo que integrarlo en el Galaxy S25 afectaría su precio final. Samsung no quiere correr riesgos y prefiere mantener el margen de ganancias, por lo que la mejor opción es MediaTek. El fabricante taiwanés tiene un chip capaz de hacer frente al Snapdragon más potente, incluso en tareas de inteligencia artificial. El Dimensity 9400 es un procesador con arreglo OV-Core que cuenta con un núcleo ARM Cortex X925 a 3,62 GHz, 3 núcleos Cortex X4 y 4 núcleos Cortex A720. Por ahora no queda más que esperar a enero de 2025, fecha en que Samsung anunciará oficialmente sus Galaxy S25.